Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha tenido a todos en vilo, una relación que nos enamoró a todos, y que bueno, ha tenido sus altibajos. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, desde sus inicios hasta los rumores más recientes. Suscríbanse si aún no lo han hecho. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. ¡Vamos allá! Hace ya un tiempo el mundo se paralizó con la noticia de que Hande y Kerem, las estrellas de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air para muchos de ustedes, habían llevado su romance de la pantalla a la vida real. ¡Qué momento! Recuerdo que las redes sociales explotaron. Fotos de ellos juntos, miradas cómplices, viajes románticos. Era un cuento de hadas hecho realidad. Todos, absolutamente todos, estábamos enganchados a cada uno de sus movimientos. Y es que, vamos a ser sinceros, la química entre ellos era innegable. En la serie sus personajes, Eda y Serkan, nos hicieron suspirar, reír y hasta llorar. Era lógico que esa conexión tan fuerte trascendiera las cámaras. Durante meses, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Revistas, programas de televisión, portales de internet. No se hablaba de otra cosa. Cada publicación que hacían en Instagram se convertía en noticia. Cada aparición pública era un evento. Los fans, por supuesto, estaban eufóricos. Crearon cuentas dedicadas exclusivamente a su relación, recopilando fotos, vídeos y momentos especiales de la pareja. Les pusieron apodos cariñosos, celebraban cada aniversario, cada cumpleaños. Era una verdadera locura. Y una locura muy bonita porque se notaba que Hande y Kerem estaban genuinamente enamorados. Los vimos viajar por el mundo, disfrutando de paisajes paradisíacos y compartiendo momentos íntimos. Desde las playas de las Maldivas, donde se les vio por primera vez juntos en actitud cariñosa, hasta escapadas a ciudades europeas llenas de encanto, cada destino se convertía en un escenario más para su historia de amor. Los paparazzi, por supuesto, no les perdían la pista, y cada foto que salía a la luz alimentaba aún más la expectación y el entusiasmo de sus seguidores. Recuerdo especialmente una foto de Hande y Kerem paseando por las calles de Roma, tomados de la mano y sonriendo el uno al otro. Era la postal perfecta de una pareja enamorada. Los vimos apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando sus éxitos y animándose en los momentos difíciles. Hande siempre estuvo presente en los estrenos de Kerem, y él, a su vez, no se perdía ninguna alfombra roja en la que ella participaba. Se les veía compartiendo miradas de orgullo y admiración, demostrando que su relación iba más allá de la simple atracción física. Eran compañeros de vida, confidentes y el mayor apoyo el uno del otro. En una entrevista, Hande incluso llegó a decir que Kerem era su roca, la persona que siempre la hacía sentir segura y protegida. ¡Qué bonito! Los vimos reír, abrazarse y besarse con una naturalidad que transmitía una profunda conexión. No eran poses forzadas ni gestos calculados para las cámaras. Su amor era auténtico, genuino, y se manifestaba en cada una de sus interacciones. Recuerdo un vídeo que se hizo viral en el que se veía a Kerem intentando hacer reír a Hande durante una sesión de fotos. Ella no podía parar de reír, y él la miraba con una ternura que derretía el corazón. Era evidente que se sentían cómodos y felices el uno con el otro, y que disfrutaban de cada momento que pasaban juntos. Parecía que nada ni nadie podía separarlos. Eran la personificación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, no todo es color de rosa. Empezaron a surgir rumores, primero tímidamente, luego con más insistencia. Rumores de crisis, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Al principio muchos pensamos que eran simples habladurías, inventos de la prensa sensacionalista. Pero poco a poco las señales empezaron a ser más evidentes. Menos apariciones públicas juntos, menos interacciones en redes sociales, un distanciamiento que era imposible ignorar. Las redes sociales, que habían sido el principal escaparate de su amor, se convirtieron en el espejo de su distanciamiento. Ya no compartían fotos juntos, ni se dedicaban mensajes cariñosos.
Sus interacciones se volvieron frías y distantes, y muchos fans empezaron a notar que algo no iba bien. Se analizaban cada me gusta, cada comentario, cada publicación, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores de crisis. Era como un juego de detectives a gran escala. Y lamentablemente las pruebas apuntaban cada vez más a que su relación estaba llegando a su fin. Y entonces llegó la confirmación. La noticia que nadie quería escuchar. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El shock fue generalizado. Los fans devastados. Los medios ávidos de detalles. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto el cuento de hadas? Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en aparecer. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de presiones profesionales, otros de terceras personas. La verdad es que hasta el día de hoy, no se sabe con certeza qué fue lo que realmente llevó a la ruptura. Ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre el tema. Han mantenido un silencio respetuoso, protegiendo su intimidad y evitando alimentar el morbo de la prensa. Y eso se agradece. Pero claro, el silencio no impidió que la prensa del corazón se lanzara a investigar y a buscar culpables. Se mencionaron nombres de otras actrices y actores, se habló de celos profesionales, se rumoreó sobre diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Un verdadero culebrón. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que la presión de los fans y la constante exposición mediática habían sido determinantes en la ruptura. Al parecer, Hande y Kerem se sentían agobiados por la atención constante y por las expectativas que se habían generado en torno a su relación. ¿Pobrecitos? Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series y campañas publicitarias, consolidándose como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. La hemos visto en producciones de gran éxito, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Su carrera ha despegado aún más, y se ha convertido en un verdadero icono de la moda y la belleza. ¡Bravo por ella! Kerem también ha continuado trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevos roles y demostrando su talento como actor. Lo hemos visto en series de televisión, películas e incluso en producciones internacionales. Su carrera también ha seguido un camino ascendente, y se ha consolidado como uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Bien por él. Han demostrado ser profesionales y mantener una relación cordial, al menos públicamente. Esto es importante porque trabajar en la misma industria puede ser complicado después de una ruptura. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido nuevos rumores, nuevas esperanzas, nuevas teorías. Rumores que apuntan a una posible reconciliación. Sí, lo sé, es para volverse loco. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues bien, algunas fuentes cercanas a la pareja han insinuado que Hande y Kerem han estado en contacto nuevamente. Que han tenido conversaciones privadas, que han compartido momentos juntos, que han intentado limar asperezas. Uf, la tensión. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, aseguran que Hande y Kerem se han dado cuenta de que se extrañan mucho y que la conexión que tienen es única e irreemplazable. Al parecer, el tiempo que han pasado separados les ha servido para reflexionar sobre su relación y para darse cuenta de lo que realmente importa. Qué bonito sería que volvieran. Además, algunos fans han notado ciertos detalles en sus redes sociales que podrían indicar una reconciliación. Likes en publicaciones antiguas, comentarios sutiles, fotos con mensajes ocultos. Los fans son expertos en detectar estas cosas. Por ejemplo, hace poco Hande le dio me gusta a una foto antigua de Kerem en la que aparecía sonriendo. Un gesto que desató la locura en las redes sociales. Muchos lo interpretaron como una señal de que Hande todavía siente algo por Kerem. Y no solo eso, algunos fans han notado que Hande y Kerem han estado frecuentando los mismos lugares en Estambul, aunque no se les ha visto juntos. ¿Casualidad o causalidad? Ahí lo dejo. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que después de todo lo que hemos vivido con Hande y Kerem, es difícil no ilusionarse con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Su historia de amor ha sido tan intensa y tan apasionante que es difícil creer que haya terminado para siempre. Yo sigo teniendo esperanzas.
Ahora, antes de que salgamos corriendo a celebrar y a enviarles mensajes de felicitación, es importante ser cautelosos. Recordemos que ambos son personas muy reservadas y que no les gusta exponer su vida privada. Además, una reconciliación no es algo fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y mucha voluntad por ambas partes. Y aunque nos encantaría verlos juntos de nuevo, debemos respetar su decisión, sea cual sea. Paciencia, mis amores. Lo que sí podemos hacer es analizar las señales, interpretar los rumores y, sobre todo, desearles lo mejor a ambos. Porque al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Si deciden darse una segunda oportunidad, genial. Seremos los primeros en celebrarlo. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos y les seguiremos apoyando en sus proyectos profesionales. Lo importante es que estén bien. De momento, no hay nada oficial. Todos son rumores y especulaciones. Pero como siempre estaré aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Así que no se despeguen del canal, activen las notificaciones y estén atentos a mis próximos vídeos. Porque créanme, esta historia aún no ha terminado. Y estoy segura de que nos dará muchas más sorpresas. Prepárense para lo que viene. En resumen, hemos recorrido la historia de amor de Ander Zel y Kerem Bürsin, desde su romance de ensueño hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado los rumores de reconciliación y hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. Hemos visto cómo su conexión en pantalla se convirtió en un romance real, y cómo ese romance capturó la atención del mundo. Aunque su relación haya terminado, su impacto en la cultura pop y en el corazón de sus fans sigue siendo innegable. Un amor que marcó una época. Y para añadir un poco más de salsa al asunto, he estado investigando y he descubierto algunos detalles interesantes sobre la vida personal de Hande y Kerem que podrían influir en su posible reconciliación. Por ejemplo, Hande siempre ha sido una persona muy familiar y apegada a sus seres queridos. La pérdida de su madre fue un golpe muy duro para ella, y es posible que esté buscando una relación estable y duradera que le brinde el apoyo y la seguridad que necesita. Y Kerem, por su parte, siempre ha sido un hombre muy independiente y aventurero. Ha viajado por todo el mundo y ha vivido experiencias muy diversas. Es posible que ahora esté buscando una relación más tranquila y estable, que le permita sentar la cabeza y construir un futuro. ¿Quién sabe? Gracias, mis amores, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado conmigo de este repaso a la historia de Hande y Kerem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que habrá reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero saberlo todo. Y ahora, antes de despedirme, les pido que me ayuden a que este vídeo llegue a más personas. Denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no se olviden de soñar con el amor, que es lo más bonito del mundo. Chao, chao.